Bienvenidos al podcast Ser, Pensar y Hacer. Estoy con Fernando Merlano, yo soy Silvana Cataldo y les cuento que esta semana vamos a hablar de por qué es importante escuchar. Así que hagamos silencio para escuchar lo que digo. Bienvenidos, mi nombre es Silvana Cataldo y junto con Fernando Merlano estamos en este encuentro semanal que se llama Ser, Pensar y Hacer. Qué bueno, Sil, por esa intervención. La verdad que me encanta estar acá cada semana, que podemos hablar de estos temas tan interesantes. Y aparte que hoy tenemos algo como novedoso, no sé, como que hablan mucho de esto, pero se escucha poco. No sé si estará bien así que lo dije. Justamente queremos hablar sobre si somos buenos escuchando. ¿Sos bueno escuchando, Fernando? Mira, yo creo que sí. Parte de mi vida me la gano así también como psicólogo, escuchando bastante a mis pacientes. Bueno, esa es la pregunta entonces disparadora para nuestra charla de hoy. ¿Por qué es importante escuchar? Estamos en un momento donde verdaderamente escuchar al otro, ver cuáles son sus puntos de vista, cuesta, ¿no es cierto? Lo vivimos a diario, ¿no te parece, Fernando? ¿Está costando escuchar? Es que cuesta porque la gente está como enamorada de su propia palabra. A veces escucho muchas veces, no sé, lo vemos en el ámbito docente, gente que tiene mucha preparación, tiene muchos títulos y se enamora de la palabra. Entonces no hace una clase, hace un soliloquio o al teatro, no sé, y hablan y uno está como estudiante recibiendo pasivamente la instrucción y también un poco quedándose dormido. Entonces eso pasa, eso es desde el lado de la educación, pero con otras personas también ocurre bastante, incluso en la familia, que quizás tenemos algún problema y queremos contárselo a alguien, pero nos cohibimos porque es que esa persona no me escucha. O en los equipos de trabajo, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con situaciones, tanto cuando somos empleados como cuando estamos dirigiendo algún grupo y tenemos un problema y creemos que tenemos la solución porque sabemos, porque hemos estudiado, porque leímos el informe, porque conocemos la institución, bla, 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 y de pronto el problema se hubiese solucionado escuchando qué era lo que pedía el otro y por qué razón eso era importante, y a veces se nos olvida. Creo que eso tendemos a olvidarlo bastante. Yo creo además, y pensándolo así de un modo más amplio, más global, que estamos en un momento como tan dinámico y con tantos cambios que a veces como que nos perdemos de escuchar todas las necesidades que fueron apareciendo, ¿no? Y eso se nota a veces en la calle, ¿no? Donde la gente está como un poco agresiva, un poco de mal humor, y esto tiene que ver un poco con que a veces sentimos que no nos escuchan, no escuchan cuáles son nuestras necesidades, o no escuchan las angustias por las que estamos pasando, o lo que necesitamos. Sí, la gente como que está aburrida, es verdad. Expresiones como desbordadas, ¿no? A veces parece que gritar o manifestarse así efusivamente nos va a garantizar que nos escuchen. Pero no sé si eso es verdaderamente garantía de ser escuchado, ¿no? A lo mejor sí que el otro te va a oír, ¿sí? En ese grito ensordecedor que le das al mundo, como quiero que se me escuche, y de pronto uno sube la voz o alguna persona hace un movimiento gestual con las manos como amenazante, y sí, me parece que lo van a oír, pero escuchar es otra cosa. Fíjate que a veces cuando uno intenta dialogar con un niño, cuando intentas dialogar con alguna persona que está angustiada, que está ansiosa, que tiene algún problema, ¿sí? Si le gritas, no te va a escuchar, va a ser lo contrario. Entonces el efecto que tiene la palabra en ese momento, en vez de mediar y en vez de llenar de tranquilidad a la persona que la está recibiendo, o una palabra de cariño, una palabra de aliento, va a tener el efecto contrario. Entonces sí te va a oír, sí va a escuchar, pero va a escuchar un ruido, va a oír algo, un barullo, un montón de palabras que no logra codificar en su cerebro porque está demasiado
atolondrado por la situación, está demasiado lleno de información, y su cerebro como que necesita pausar o desconectar. Y eso ocurre muchas veces. Entonces, claro, si a lo mejor estoy en una plaza pública o estoy en una discoteca, imagínate que no se escucha nada, ¿no? Estos ruidos, ahora que se está volviendo la normalidad, no es un sitio como para dialogar, o en un acto, en una plaza pública que esté demasiado sonido fuerte, va a ser complicado que el otro te escuche. Entonces, me parece también que si uno quiere escuchar a otra persona, si realmente quieres una conversación, tienes que garantizar que haya algunas condiciones mínimas para eso. Y creo que lo primero sería, si alguien está muy enojado, pues mejor déjalo así un ratito, retírate y después sí, háblale. Porque si no pasa lo que ocurre en la calle. No sé si te ha ocurrido que te cierran en el auto, o por la bicisenda vas y se mete alguien, o mismo estás en la fila de un supermercado y se enoja a otra persona y uno no entiende qué pasa y uno se siente como atemorizado porque no se escucha, no se ve, no se presta atención suficientemente a la palabra del otro. Exacto, ¿no? Los dos gritan a la vez, entonces es imposible hasta para el tercero, ¿no? Para el que está tratando de entender la escena es difícil de entender. Entonces, ¿por qué? Para digamos, empezar una definición, porque me pareció muy interesante, de alguna forma también definiste que cuando uno quiere ser escuchado, también tiene que buscar las condiciones para que el otro me pueda escuchar, ¿no? Tengo que poder hablar o expresarme en algún momento propicio para que el otro me pueda escuchar. Pero ¿por qué es importante escuchar? Ahora pensándolo desde el que escucha, o el que debería escuchar. Papá, empezamos a complejizar la situación. Mira, sí. Yo pensaría que es porque uno gana muchísimo escuchando y se ahorra muchos problemas escuchando. Si uno... buen punto, a ver. Totalmente, porque imagínate, alguien está enojado y te dice algo, tú estás en ese momento escuchando lo que esa persona te demanda y te dice, es que yo estoy cansado de que se dejen los platos sucios, como que es una casa, ¿no? Y si yo no estoy en la actitud de escuchar al otro, si no me interesa lo que está diciendo, si no me importa lo que me dijo, si no le veo la relevancia, la importancia, pues los platos van a seguir sucios y va a seguir habiendo el mismo problema. Entonces, me ahorraría muchísimo escuchándolo. Pero escuchar no es solamente la actitud pasiva de que alguien me da una orden y yo la interpreto y entonces pongo en práctica eso que entendí. No es solamente eso, porque la habilidad de escuchar, la posibilidad de escuchar, tiene mucho más que ver con, por ejemplo, que uno pueda llevar una conversación. Porque si no es una orden que yo te estoy escupiendo, que te estoy gritando, que te estoy diciendo qué hacer, y tú eres el sujeto pasivo que desempeña... Tienes que ejecutar. Claro, es como, bueno, te dije algo y lo hiciste, pero no es así. Cuando uno quiere tener esa actitud de escucha, tiene que estar abierto a la posibilidad, tanto el que está dando la información como el que la recibe, porque es en doble vía, como un diálogo, si no es otro soliloquio. Exactamente, o sea que escuchar es abrir una puerta también a que lo que recibo como información no sea algo que me agrade, puede pasar, o no sea algo que yo estoy esperando, que sea algo que me sorprenda, ¿no? O sea, algo que no sabía, claro. Otra mirada. No tiene que ser escuchar solamente cuando lo que se me va a decir va en la misma línea de mi pensamiento. Al contrario, es mucho más desafiante poder escuchar cuando hay riesgo de escuchar algo que quizás no nos guste tanto o no vaya en la línea de lo que nosotros pensamos, ¿no? Sí, porque si no te cierras la puerta. O sea, obviamente que hay cosas que tienen que ver con la personalidad. De pronto, si una persona te habla con vulgaridades y tienes esa estructura de que no toleras eso, bueno, ahí se cierra un poco el canal de comunicación. Pero sin poner esas reglas de juego, como bueno, vamos a hablar de un tema delicado, espinoso, complejo. Te pido por favor que me escuches, te pido, dar esas alertas tempranas de lo que vas a hacer esa conversación, porque no es común que andes por la calle y alguien te agarre y te diga, oye, te voy a decir algo que no te va a gustar. O sea, usted ni me conoce, ¿qué me va a decir
solemos hablar y dialogar con las personas que nos conocen o con alguien, no sé, con el que estemos trabajando, interactuando, y hay ciertas normas de cortesía que se dan en el proceso conversacional, que uno esperaría que tendría que estar. No sé si te ha pasado, porque si no, ¿para qué sirve la comunicación? O sea, ¿para qué sirve poder escuchar al otro? No sé si te has preguntado eso. Sí, tal cual. Y tiene mucho que ver con actitudes, ¿no? Que van conformando nuestra personalidad y que se nos van pegando sin darnos cuenta, me parece, ¿no? Como esto que mencionaba anteriormente, de ser muy estructurados en nuestro pensamiento y no querer aceptar otras miradas, ser intolerantes directamente, no ser receptivos porque, bueno, no quiero que me cambien, digamos, mi modo de pensar o de actuar, o ser poco inclusivos, ¿no? Con respecto a estas otras miradas. Entonces, para mí, escuchar es una virtud, una habilidad y debería ser un ejercicio. No es algo que nos viene dado, porque encerrarnos en nuestra propia mirada es algo que nos queda fácil, ¿no? O sea, nos saca de la zona de confort. Claro, nos podemos colocar ahí en el trono de lo que somos o de lo que por lo menos supimos conseguir, digamos, claro. y quedarnos ahí tranquilos sin esta posibilidad de abrirnos a los otros. Pero yo creo que si bien corremos estos riesgos, ¿no? de que nos, digamos, aborden con otras miradas, también tenemos la ventaja que cuando escuchamos nos enriquecemos, ¿no? Totalmente. ¿No te ha pasado? O sea, que lo que el otro nos dice nos puede como despertar ideas que no se nos habían ocurrido o formas de resolver algunas cuestiones que no se nos habían ocurrido. O sea, totalmente. Que es muy enriquecedor. Es que hablar con gente que no piensa lo que uno suele creer también es muy lindo. O sea, no hablo de que vayan, no sé, a un diálogo de un discurso de odio o una cosa así que uno categóricamente se encuentra como en la variedad opuesta por esto mismo de los discursos de odio, pero sí, por ejemplo, pensar de otra manera una problemática. O cuando la gente dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un brainstorming. Entonces, creo que lo pronuncié bien, una lluvia de ideas y es hablar y es escuchar al otro. Porque a lo mejor se nos olvida muchas veces que la palabra del otro también es importante, no solo la mía. O sea, yo quiero que me escuchen o quiero realmente tener una conversación con otra persona. Y a veces cuando uno va con ese chip en la cabeza de que yo me voy a hacer oír, voy a hacer que me escuchen, me cierro la posibilidad de que el otro pueda discrepar conmigo. Cuando somos padres pasa muchísimo. Me va a oír. O en la pareja lo mismo. Cuando llegue a casa esta noche, me va a oír. ¿Cómo es posible? Porque vemos eso como una afrenta personal. No se me escuchó. A mí no se me escuchó. Que soy tal o que soy cual y que soy tan importante. Bueno, tiene sus matices. Pero lo importante siempre es pensar esto de la escucha como un gana-gana. Las dos personas siempre van a estar dispuestas para la ganancia, porque uno tiene que ser flexible, porque uno no debería juzgar una conversación a otra persona. O sea, si alguien te va a contar que está triste o que tiene una dificultad, imagínate, ¿sí?, que uno llega donde un buen amigo, ni siquiera el mejor amigo, un buen amigo, y le sabe, estoy un poco triste. ¿Qué esperarías tú que te diga tu amigo? No sé, ¿qué te imaginas que esperarías? Que abra la posibilidad para que pueda seguir explayando mi problema. ¿Qué te pasó? Claro, ¿no? Pero imagínate la siguiente respuesta, ¿no? O con un niño, vamos a bajarle un poquito más. Estoy nervioso con el examen. Llega donde el papá, donde la mamá, llega donde un buen amigo. Y este buen amigo, en vez de decirle otra cosa, le dice, qué exagerado que sos. No deberías estar nada nervioso, si es cualquier cosa, ese examen. Inmediatamente se cerró la puerta de la comunicación, porque si eso no vale la pena, si yo siempre soy un exagerado, si tal o cual cosa, pues, ¿qué más te voy a contar? Ya no puedo contar lo que me pasa. Y no, me voy a cerrar, porque ¿para qué te voy a decir? Si ya tú piensas eso de mí de antemano, ni siquiera me has escuchado, no sabes ni de qué es el examen, no sabes por qué estoy así, no sabes qué me ocurrió en la semana, y me dices que no importa, que cualquier cosa. Entonces ahí empieza como ese enojo de, es que tú nunca me escuchas.
Qué bonito sería llegar donde esa misma persona y que te diga, te entiendo perfectamente. Me imagino que has preparado tanto ese examen y debes estar muy nervioso, muy nerviosa, porque obvio, no es fácil enfrentarse a un examen. Abre esta otra frase la posibilidad del diálogo. ¿O tú qué te imaginas, Sil? Sí, o incluso decir, bueno, yo no lo veo tan difícil, pero de todas maneras me gustaría saber por qué es difícil para vos y dejar que el otro cuente, ¿no es cierto? Me parece también que llevado a otros terrenos y situaciones de las que hablamos en otros encuentros, este ejercicio de escuchar y no juzgar, como estabas mencionando recientemente, nos invita a ejercitar mucho esta mirada intercultural inclusiva de la que ya hemos hablado. La empatía. ¿Cierto? Claro, el otro puede estar parado en otro digamos, contexto, con otra formación previa, con otras experiencias. Sí, entonces, ver la misma situación, por más sencilla que sea, pero desde otro recorrido, bueno, obviamente no lo va a poder expresar de la misma manera que yo lo haría, pero sí puedo escuchar y tratar de imaginarme cómo se sentiría en sus zapatos, ¿no? Totalmente. Porque eso de ponerse en los zapatos del otro, ahora que lo mencionas, que es bien complicado, porque nunca va uno a poder realmente hacerlo de esa forma. Tampoco es ser irrespetuoso y decir sí, seguramente eso se siente de esta forma, pero sí acercarte de manera empática a esa vivencia que está teniendo. Por ejemplo, yo a lo mejor nunca he sufrido un ataque de pánico, pero no necesito sufrirlo para saber que eso es difícil, que eso es algo complicado. Entonces, si yo no escucho porque me cierro, porque pienso que eso es una bobada, que eso es una tontería, que eso no merece la pena, porque total, la salud mental, ahora que es otro tema complicado, de eso no se habla. Y si no se habla, pues tampoco se escucha, y si no se escucha, no se elabora, no se trabaja. Entonces, se queda como relegado, porque todas esas cositas que uno no puede decir quedan en algún lado. No sé si te ha pasado, bueno, que uno escucha muchas veces, parece que tienes un nudo acá en la garganta. Parece que hay algo que no puedes decir y lo estás cargando en los hombros. Estoy hablando muy simbólico, pero seguro que alguien en este momento se está reacomodando en su puesto. Pasa mucho. O hay algo como que no puedes terminar de agarrar y están todo el día con las manos así, o les duele algo. Bueno, se pone lo que uno no puede elaborar, lo que uno no puede decir, lo que uno no puede darse la posibilidad de que el otro escuche, te termina haciendo daño. Me imagino en una relación de pareja o en una relación laboral donde uno se siente que está siendo menospreciado o que de pronto está desarrollando funciones que no son de su competencia y que por eso no las sabe hacer. Esta persona puede tener dentro de todo como muchas vías, ¿no? Y una es quedarse en silencio y seguir sufriendo, o sentarse con la persona que está encargada y poder dialogar y dirimir esta dificultad. Y a veces es una tontería, porque uno piensa que el otro se va a enojar. ¿Cuántas veces? Es que el otro se va a enojar, entonces no me va a dejar hablar. Y uno ya, antes de cualquier diálogo posible, se cerró. También va con el prejuicio, ¿no? Totalmente. Bueno, esos prejuicios también tienen que ver con el ejercicio. Entonces yo diría que la escucha, el escuchar, el estar abiertos a escuchar es una gran habilidad. Es una habilidad aparte necesaria para este momento en el que la comunicación es una de las habilidades más importantes que los seres humanos podemos tener para poder estar en contacto con otros a través de distintos medios. Y además es una habilidad que necesita como base, como recién mencionabas, la empatía, ¿no? El poder sincronizar o entrar en contacto con el otro, digamos, por el hecho de que es un par, es un otro, ¿no? Al que, digamos, me parezco con todas mis diferencias y que puedo, digamos, ser cercano y quizás solamente escuchándolo le puedo dar una gran ayuda, ¿no? Exactamente, como que no es que el otro nos habla para que lo aconsejemos inmediatamente. No sé si te ha pasado muchas veces, porque suele ocurrir con nuestra familia más cercana o cuando uno tiene una labor como de dirección, a veces, no sé, llevas 10 años en el mismo cargo y llega alguien nuevo, ¿no? Y te dice, es que quisiera hablarte sobre esto y como que
se corta la conversación porque dice, ya sé lo que me va a decir. Entonces le digo qué es lo que tiene que hacer. Y la persona que está tratando de hablar se queda como, pero para un poco, o sea, espera, quiero que me escuches porque yo te vengo a contar es otra cosa, cómo me estoy sintiendo con esto otro. No sé, pasa, por ejemplo, cuando tenemos alguna dificultad y tratamos de llegar a esa persona que estamos teniendo esa dificultad, pero para contarle que es necesario dialogar sobre esto y termina dándonos un consejo y uno queda como, pero no me dejó hablar. O sea, yo no quería tu consejo, yo quería que pudiéramos dialogar. Si quisiera un consejo, buscaría una galleta de la fortuna, no sé, una cosa así, me metería a internet. Claro, pondría en YouTube. Exactamente, cuando alguien viene a hablar con nosotros, a veces necesitan nuestra presencia, ¿no? Nuestro afecto, el sentir que hay un calor humano ahí, que estas pantallas los han disipado, pero nosotros todavía aún detrás de la pantalla podemos actuar humanamente, debemos hacerlo. Y bueno, digamos, espacio de reflexión que nosotros tenemos durante la semana es justamente para preguntarnos, ¿no? ¿Cómo empezar a ejercitar la escucha? ¿Qué les dirías a nuestros asistentes del día de hoy? Claro, yo creo que hay varios consejos. O sea, uno, lo primero es, si ustedes saben que van a tener una conversación importante, preparen el espacio. O sea, si yo quiero hablar de algo necesario con mis hijos y veo que la casa no es un buen escenario para la escucha, porque a lo mejor no vivimos solos, hay más gente en la casa y sobre todo ahora con la pandemia muchas familias como que se tuvieron que reensamblar, no sé, los abuelos, los tíos, porque la situación económica no dio para más. Entonces, si veo que no va a ser un buen momento, pues no lo hago ahí. Si también el tiempo, el momento en el cual, si quiero hablar de un tema importante y sé que la comida es muy necesaria para la familia y que justamente mi marido, mi esposa, mi hijo se molesta siempre que le voy a hablar cuando estamos comiendo, pues no le hablo en ese momento, le hablo en otro. Lo llevo a un espacio neutral. No sé si te ha pasado, Sil, que cuando en la escuela te dicen a un chico, vamos a hablar a la dirección, y uno queda, ¡upa! Claro, esto viene serio. Entonces, claro, una buena estrategia para ser escuchado es encontrar el lugar propicio, el momento propicio, ¿no? El momento en el que el otro le va a poder prestar su atención, ¿no? No hablarle al papá cuando sale corriendo para el trabajo, sino esperar que pueda disponer del tiempo para escuchar. Y el que va a escuchar, disponer del tiempo para escuchar, ¿no? Claro. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para escuchar realmente, no para oír? Exacto, porque si no, sí, es importante anticiparle a la persona que vamos a hablar de algo. Para mí me ha pasado con algunos pacientes que se enojan. Me dicen, yo estoy dialogando con mi pareja y a la 1 de la mañana me pone conversación. Es la 1 de la mañana, vamos a dormir. ¿Por qué razón quieres hablar de eso ahora? Entonces, claro, se corta toda la conversación y después llegan a la consulta y dicen, es que no me escucha. Bueno, vamos a revisar un poco cómo fue. ¿Cómo? Claro. Cómo llegamos a esa conversación. No aconsejar inmediatamente. Si alguien viene a nosotros con un pedido, a lo mejor está bueno dejarlo hablar un poquito y empezar a entender por qué razón nos está contando esto. Porque a lo mejor uno no se hace ese pensamiento en la cabeza, no se hace esa pregunta. ¿Por qué justamente de todos los amigos que tengo, siempre me viene a hablar de estos problemas a mí? Hay algo en mí disparador que para él es importante que yo lo escuche. ¿O por qué de mi familia solo puedo hablar con mi tía? No, con mamá no, con papá tampoco, no, es con mi tía. ¿Por qué razón esa persona es tan importante para mí? Y para la conversación algo debe tener que no estoy ubicando, que me escucha, que se presta para eso. Entonces uno debería también sentirse privilegiado cuando alguien le quiere decir a uno, tenemos que hablar, y no empezar a sentir que viene como un gran monstruo negro y que algo malo va a pasar. Claro, ¿no? O sea, que realmente esa persona cree que nosotros podemos darle algo, ¿no? Aunque sea una contención particular en esa escucha. Y también hay algo, me parece importante, en esa disposición de escuchar, y tiene que ver con cómo escuchamos, ¿no? O sea, si la conversación, como mencionabas,
el anticipo de la conversación es que realmente hay necesidad de ponerle atención a aquello que vamos a escuchar, que no sea mirando el celular, limpiando justo la loza, ¿no? O sea, que sea, bueno, quizás 5 minutos, pero de escuchar, ¿no? Hacer contacto visual. Totalmente. Es que imagínate si uno quiere hablar de algo muy importante y está así, ajá, bueno, sí. O sea, eso es irrespetuoso. Eso es bastante inadecuado. Y por eso muchas veces la gente prefiere no hablar. O sea, ¿has visto esas películas estadounidenses? O bueno, acá creo que también lo hacen, que todos dejan los celulares en una bandejita. El primero que lo agarre paga la cena. Bueno, es más o menos de ese estilo. Es una buena práctica. Esa práctica sí, nos saldría caro a más de uno. Sí. Bueno, pero entonces esto, ¿no? Disposición. No importa cuánto tiempo sea, si la conversación no tiene que ser de 2 horas, pero que sea un tiempo exclusivo para que se escucha, ¿no? Total. ¿Y qué otras cosas serían buenas para también enseñarles a los niños y a los adolescentes, ¿no? Como en su mundo, a escuchar? Yo creía primero tratar de empatizar con las emociones. O sea, porque con las propias y con las de los otros. Quizás en otro encuentro hablaremos específicamente cómo con las propias. Pero si yo te estoy comunicando y que mi hijo adolescente, mi niña, mi niño viene a decirme algo que le está pasando y mi respuesta es, no sé, mamá, papá, estoy triste, estoy como depresivo. Y la respuesta del adulto es, tú ni siquiera sabes qué es la depresión. Por favor, no pagas una sola factura acá en casa. No pagas yo te pago el celular. O sea, así, de esta forma despectiva. Ahí cerraste toda posibilidad. Entonces yo no te voy a preguntar a ti, le va a decir al amigo, o al tío, o al primo, con toda facilidad, a quien menos se lo espera, porque tú no fuiste capaz de tratar de tomar esas emociones y decir, bueno, a lo mejor sí que es importante. Quizás sí que no era una depresión, pero fue su forma que tenía para nombrar eso que sentía. Si uno cierra la puerta es como que, bueno, entonces me quedé sin saber si era depresión, si era ansiedad, porque a lo mejor lo leí en internet y creí que era así. Como la gente que dice, ¿no? ¿Te acordás con el COVID? Tengo tos, tengo COVID, ¿no? Inmediatamente, como que a veces somos muy extremistas también en esa parte. Sí. Y vale la pena uno poder escuchar con las emociones también, poder tratar de que el lenguaje no nos divida, porque el lenguaje es polifacético, es multifacético, tiende al equívoco, muy al equívoco. Quienes son migrantes me entenderán en esto. Uno tiene que hacer un trabajo de deconstrucción de muchas palabras que usas cotidianamente en el lenguaje de tu país de origen y que de pronto llegas a la Argentina o a cualquier otro país y tienes que usarlas de otra forma. Entonces cuesta un poquito, cuesta hasta que uno se va familiarizando, pero el tono, eso es muy particular inherente a los seres humanos, ¿no? O sea, no importa cómo digas cualquier cosa, pero el tono es como, uno sabe cuando se están riendo de uno o cuando lo están tomando en serio o con los gestos. Esto es universal, o sea, entonces cuando alguien se enojó, claro. Totalmente. Eso es importante. Si uno no sabe cómo conectar con las emociones a la hora de tener una conversación importante, puede pasar por irrespetuoso con el otro. O sea, hay gente, no sé si te ha ocurrido que uno le cuenta algo que a lo mejor es sencillo, no sé, uno está conversando de un tema importante de la vida y la otra persona, uno lo ve tan angustiada que uno dice, no les voy a hablar más, está así. No, en serio, seguime contando. No, pero escúchame, te estoy hablando de un viaje, ¿por qué estás así? Es como muy analizándolo. Claro, muy paradójico, pero ocurre. Es muy importantísimo las emociones. Bueno, da muchísimo, este tema da para hablar muchísimas cosas más, pero yo quisiera decir 2 cositas antes de cerrar. Si estás de acuerdo. Pero por supuesto, por favor, si estamos en la palabra. Aprovechando el tema, porque es importante escuchar, decirles a los que nos escuchan que nosotros no es que queremos que nos escuchen nada más, sino que lo que buscamos es disparar estos temas para que ustedes los piensen y también para que nos comenten, ¿no es cierto? Que nos respondan.
que nos respondan, que nos cuenten, digamos, qué piensan sobre este tema y qué otras preguntas se hicieron a partir de este problema que trajimos acá a nuestra mesa semanal. Y la segunda, hacer una invitación, Fernando, el próximo... Sí, súper importante esa invitación. Vamos a tener un taller que se va a llamar Escuelas que Evolucionan, en el que vamos a estar trabajando algunos temas que tienen que ver con justamente la evolución de la escuela, y uno de ellos es estrategias de comunicación entre los equipos, ¿no? Y entre los docentes y los alumnos. Así que hacerles la invitación a todos para que se inscriban, ahí les vamos a dejar el enlace. Por supuesto, queda fijado en los comentarios también para que lo puedan ir. Inscríbanse, por favor, y seguro que tomaremos todo lo que nos digan en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, los comentarios que hayan, para seguir pensando estos temas y muchos otros. Así que muchas gracias por vernos, de verdad que sí. Exacto, bueno, gracias a todos. Chao, chao.